Era un día como cualquier otro en Jerusalén, y el aire estaba lleno de la usual mezcla de polvo, esperanza y actividad. Pero en el corazón de Isaías había una tormenta. Su mente estaba llena de preguntas, dudas y una inquietud creciente sobre la dirección que su vida estaba tomando. A pesar de ser un hombre de fe, sentía que algo le faltaba. Esa noche, mientras dormía, algo cambió. De repente, se encontró en un lugar que estaba más allá de la comprensión humana. Era un espacio lleno de luz, majestuosidad y una serenidad abrumadora. Una gran sala iluminada por una luz dorada, al final de la cual se encontraba un trono elevado. La presencia en ese trono era tanto abrumadora como reconfortante, una fuerza que lo envolvía todo y al mismo tiempo lo llenaba de paz. Volando alrededor del trono había criaturas, serafines, cuyas voces resonaban en una sinfonía de alabanzas. Sus alas cubrían sus rostros y pies, y con las otras dos se elevaban. Y con una voz que parecía retumbar en el mismo núcleo de Isaías, cantaban: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías, abrumado por la magnificencia de la visión y la santidad de la presencia, se sintió inmediatamente consciente de su propia pequeñez y pecado. Una sensación de indignidad lo invadió, y no pudo evitar exclamar: ¡ay de mí, que estoy perdido! Porque soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. La visión era tan real, tan tangible, que las emociones de Isaías se intensificaron, y el peso de su propia humanidad lo oprimió. Pero en medio de ese sentimiento abrumador de indignidad, uno de los serafines voló hacia él con una brasa ardiente, tomada con unas tenazas del altar. El serafín, con ojos llenos de una comprensión y una compasión que desafiaban la descripción, tocó los labios de Isaías con la brasa. Las palabras del serafín fueron tan reconfortantes como curativas: he aquí que esto ha tocado tus labios, y tu iniquidad es quitada, y limpio tu pecado. Isaías, aún asimilando la purificación y la gracia que acababa de experimentar, escuchó una voz, más poderosa y resonante que ninguna otra, emanando del trono: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? La respuesta de Isaías fue inmediata, como impulsada por un deseo profundo y un renovado sentido de propósito. «Him aquí, envíame a mí», respondió con una determinación que no sabía que poseía. Y así, en esa intersección de divinidad y humanidad, se realizó un llamado, y un profeta fue comisionado. Un hombre, una vez lleno de dudas y preocupaciones, ahora ardía con un propósito y una pasión, listo para llevar la palabra del Señor a un mundo que la necesitaba desesperadamente. Pero lo que le esperaba no sería fácil, y Isaías necesitaría recordar este momento, este llamado, a medida que enfrentara los desafíos que se avecinaban. De regreso en Jerusalén, la realidad del mundo se sentía diferente para Isaías. Las calles bulliciosas, los vendedores, los niños jugando, todo parecía tener un matiz diferente. No era que el mundo hubiera cambiado, sino que Isaías lo veía con ojos renovados. La magnitud de su llamado resonaba en su corazón con cada paso que daba. Con el llamado, también vino la revelación. Dios comenzó a impartir visiones y palabras a Isaías, mensajes que no siempre eran fáciles de compartir. Pero a pesar de los desafíos, Isaías recordaba la brasa ardiente, la sensación de purificación y el poder de la presencia divina. Esa memoria le daba la fortaleza para enfrentar cualquier adversidad. Con el tiempo, la noticia del profeta que había visto al Señor se extendió por Jerusalén. Algunos venían a él con genuino interés, buscando guía y palabras de esperanza. Otros, escépticos y críticos,
cuestionaban su autenticidad y buscaban formas de desacreditarlo. Pero Isaías permaneció firme, guiado no por la opinión pública, sino por el llamado divino. En sus momentos de quietud, cuando reflexionaba sobre su misión, a menudo pensaba en las criaturas celestiales, los serafines. Recordaba su belleza y majestuosidad, y cómo habían proclamado la santidad de Dios. Estas reflexiones le daban una perspectiva clara y le recordaban que su misión iba más allá de los límites temporales de este mundo. Mientras Isaías continuaba su ministerio, también experimentaba momentos de profundo desaliento. Había veces en que sentía que sus palabras caían en oídos sordos. Las visiones de juicio y redención que recibía eran a menudo difíciles de comunicar y enfrentaba resistencia y oposición de aquellos que no querían escuchar. Una noche, después de un día particularmente desafiante, se encontró de nuevo en un espacio de reflexión y oración. Mientras buscaba guía y fortaleza, una visión familiar volvió a él. De nuevo se vio en la presencia del trono de Dios, rodeado por la misma luz brillante y las criaturas celestiales. Esta vez, sin embargo, no se sintió abrumado por su pecaminosidad, sino consolado por la presencia divina. Una voz suave, pero firme, resonó, no con un llamado, sino con una afirmación: no estás solo. Yo estoy contigo. Continúa hablando, continúa compartiendo. Porque aunque muchos no escuchen, algunos sí lo harán. Y para aquellos que escuchan y vuelven a mí, habrá redención y restauración. Con estas palabras, el espíritu de Isaías fue renovado. Sintió una oleada de energía y propósito, recordando que su llamado no era simplemente sobre él, sino sobre un plan divino mucho más grande. Con una determinación renovada, Isaías se preparó para enfrentar otro día, armado con la palabra del Señor y la seguridad de su presencia constante. El impacto de Isaías en la sociedad de Jerusalén creció exponencialmente. Su capacidad para articular visiones y su firmeza en el mensaje que llevaba lo hizo conocido no solo en las calles comunes, sino también en los corredores del poder. Los líderes, tanto religiosos como políticos, comenzaron a buscar su consejo. Un día, un mensajero del palacio real vino a buscar a Isaías. El rey Acaz quería consultarlo. Jerusalén estaba bajo amenaza de invasiones y el reino estaba sumido en el temor y la incertidumbre. Acaz, a pesar de su tendencia a confiar en alianzas políticas y en la fuerza militar, había oído hablar de este profeta y deseaba escuchar lo que tenía que decir. Mientras caminaba hacia el palacio, Isaías meditaba sobre lo que diría. Sabía que su mensaje no debía ser moldeado por la expectativa de los hombres, sino solo por la dirección de Dios. Una vez frente al rey, Isaías no vio a un poderoso monarca, sino a un hombre preocupado, casi vulnerable. Acaz le relató la situación política, las amenazas inminentes y su deseo de encontrar una solución que garantizara la seguridad de su reino. Después de escuchar atentamente, Isaías habló. Sin embargo, sus palabras no eran de estrategia militar o de alianzas políticas. Habló de confianza, fe y dependencia. Habló de un Dios que protegería a Jerusalén no por la fuerza de sus ejércitos, sino por su amor y fidelidad hacia su pueblo. Predijo que los enemigos se dispersarían, no por el poder del hombre, sino por la intervención divina. Estas palabras, aunque reconfortantes, eran difíciles de asimilar para Acaz. Se había criado en un mundo donde el poder y la política eran la moneda del reino. La idea de confiar completamente en una fuerza invisible y divina era, en el mejor de los casos, inquietante. Sin embargo, Isaías, con comprensión y compasión, ofreció una señal a Acaz. Una promesa tangible que demostraría la fidelidad de Dios,
la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Una señal de que Dios estaba con ellos, de que su protección y amor no eran solo palabras, sino realidades concretas. Acá se quedó en silencio por un momento, ponderando la profundidad de lo que había escuchado. Luego, con una reverencia respetuosa, agradeció a Isaías por sus palabras y lo despidió. A medida que Isaías dejaba el palacio, sentía una mezcla de esperanza y preocupación. Sabía que había entregado el mensaje que Dios le había dado, pero también entendía que la decisión final recaería sobre Acaz y su voluntad de confiar en esa promesa. Sin embargo, también entendía que, independientemente de las decisiones humanas, el plan divino continuaría avanzando, guiado por un amor inquebrantable hacia su creación. Con los días, la reputación de Isaías no solo creció entre los ciudadanos comunes y los líderes, sino también entre los profetas más jóvenes. Ellos veían en él un faro de esperanza, una representación de lo que significaba ser un auténtico portavoz de Dios. Muchos acudían a él buscando orientación, consejo y, a veces, confirmación de las visiones que recibían. Isaías, a pesar de la gravedad de su mensaje y la intensidad de su misión, se tomó el tiempo para enseñar y guiar a estos jóvenes profetas. Entendía que su papel no era solo para ese momento en el tiempo, sino que era parte de un linaje profético que debía continuar. Un día, mientras meditaba en su habitación, sintió una presencia divina que lo llenó de un amor y una paz sobrenaturales. Era una sensación que había experimentado muchas veces antes y sabía que estaba a punto de recibir otro mensaje. Cerrando sus ojos, se dejó llevar por la visión. Vio a su nación y al mundo mucho más allá de su tiempo. Un tiempo de oscuridad, pero también de una gran luz. Un Mesías, un Salvador que vendría a redimir a la humanidad. Aunque la visión era vasta y abarcaba eventos que estaban más allá de su comprensión, el núcleo del mensaje era claro: la esperanza, el amor y la redención estaban en camino. Inspirado por esta visión, Isaías comenzó a escribir. Plasmó en rollos lo que había visto, capturando no solo las imágenes, sino también las emociones y las promesas que contenían. Este registro se convertiría en una parte esencial de las Sagradas Escrituras, brindando esperanza y consuelo a generaciones futuras. Mientras escribía, uno de sus discípulos más cercanos entró a la habitación. Había venido buscando dirección sobre una visión que había tenido. Al ver a Isaías escribir con tal pasión, esperó pacientemente, no queriendo interrumpirlo. Finalmente, Isaías levantó la mirada y sonrió. Podía ver la urgencia y el hambre en los ojos de su discípulo. «Ven, siéntate», dijo, indicándole un lugar junto a él. El joven profeta compartió su visión, y juntos, maestro y discípulo, buscaron el significado y la dirección en ella. Estos momentos de enseñanza y mentoría eran esenciales para Isaías. Sabía que su tiempo en la tierra era limitado y que la responsabilidad de llevar la palabra de Dios recaería en las próximas generaciones. Por lo tanto, invirtió tiempo, energía y amor en asegurarse de que estuvieran bien equipados y preparados. El legado de Isaías no se limitó a sus profecías escritas, sino que también se reflejó en las vidas de aquellos a quienes enseñó y guió. A través de su servicio, dedicación y amor por Dios y su pueblo, dejó una marca indeleble en la historia, sirviendo como un puente entre las promesas del pasado y la esperanza del futuro. Si valoras lo que hacemos, únete suscribiendo, dando me gusta, compartiendo y encendiendo las alertas. Abrazos y hasta nuestro próximo encuentro.